Hola, ¿qué tal? Qué bueno que está nuevamente con nosotros en una edición más del programa Diálogos con la Sociedad en Veamos México. Hoy se encuentra con nosotros Carlos Alejandro Sánchez González, quien es coordinador municipal de Protección Civil en Naucalpan. Carlos, bienvenido aquí a Veamos México. Muchas gracias, Mario, y gracias por la invitación a tu programa. Carlos, hay mucho que hablar. El tema de protección civil es fascinante. Muy grande la temática que se pudiera tratar en el aspecto de lo que es la protección civil. Y yo quisiera partir desde el año de 1985, cuando en el país se empieza a dar ya, a fomentar la cultura de la protección civil. 1985, el parteaguas en la protección civil, en la seguridad humana, a 36 años de los sismos de 1985, el Día de la Protección Civil, pero también el Día del Luto Nacional. ¿Qué nos pudieras compartir al auditorio de Veamos México, Carlos? Pues que esto parece que nos recuerda no solo una fecha significativa, sino que debemos continuar con la preparación de lo que nosotros conocemos como la autoprotección. Hace 4 años, además de 1985, también el 19 de septiembre, hubo un sismo en donde lamentablemente perdieron la vida más de 400 personas y que nos recuerda que no debemos bajar la guardia. Como que cada que venía el sismo, nosotros nos enfrentábamos al hecho de decir que íbamos superando porque salíamos en la televisión, monitoreaban las escuelas, el 19 veían sus simulacros y vemos que debemos ser conscientes en que todavía nos hace falta mucho camino por andar en temas de la autoprotección y de la protección civil, ahora gestión integral de riesgos. Sin duda que es un problema que no todos se enfrentan y no todo mundo le sabe. Fíjate, Carlos, que estamos en una zona, la zona metropolitana del Valle de México, una zona que yo siempre he dicho y el auditorio lo he compartido, que es una zona de alto riesgo, por donde le busques, de alto riesgo. Y parecería ser que las autoridades muchas veces no conciben qué fue primero, si la gallina o el huevo. ¿Quién se llegó a sentar en lugares no aptos para la vivienda? Tenemos más de 10 millones de habitantes que viven en zonas de alto riesgo en la zona metropolitana del Valle de México. ¿Qué han hecho las autoridades? Porque sé, Carlos, que tienes una amplia trayectoria, no solamente en Naucalpan. Carlos Alejandro Sánchez tiene una trayectoria a nivel nacional sumamente importante, no solamente en Naucalpan, aquí lo abrigamos, ya vive aquí en Naucalpan, ¿o no es así, Carlos? Sí, ya en la central. Bueno, también he tenido experiencia en la central de bomberos, esa es nuestra segunda casa. Bueno, sí he tenido alguna participación también como directivo en alguna ahora alcaldía de la Ciudad de México, pero también en otras circunstancias. Nos enfocamos a la preparación de personas, hemos estado participando con los carabineros y con los grupos de emergencia. Dimos unas conferencias ya por 3 años en la Universidad Andrés Bello en Chile. Hemos dado cursos en Chile, hemos dado cursos en Argentina, de prepararse, cuáles son las primeras acciones que se deben tomar en caso de desastre. Yo a su vez, junto con unos compañeros, nos hemos preparado en temas que se le llama asistencia humanitaria en desastres. Unas semanas antes de entrar al cargo en Naucalpan, yo me encontraba en un terremoto que hubo, no sé si lo recuerden, octubre-noviembre del 2018 en Indonesia de nueva cuenta, okay, en la ciudad de Palu. Y bueno, gracias a eso digamos que la asistencia humanitaria nos sirvió porque un año antes habíamos estado en Taiwán, en China Taipei, de los cuales les agradezco mucho el apoyo al gobierno de China Taiwán, el apoyo que nos dieron porque estuvimos 15 días preparándonos. Y bueno, lo que queremos es estar más compenetrados en el tema y hemos descubierto cuál es el asunto de cómo nosotros como autoridades podemos hacerlo. A veces la gente en nuestro país espera mucho de las autoridades, ¿no? Y cuando se materializan las emergencias nos dicen, bueno, ¿y ustedes qué han hecho, no?
pero debemos saber que los riesgos se construyen socialmente. Claro. Y que muchos de esas zonas de riesgo que tú mencionas, Mario, sí tienen que ver con que desde hace muchísimo tiempo se han venido asentando personas en lugares de alto riesgo, y que además de que se asientan en alto riesgo, que se asientan en zonas de alto riesgo, tampoco son, digamos, conscientes de que se tienen que preparar para vivir ahí. Lo que ocurrió hace poquito en el Cerro del Chiquihuite, ¿no? Es un ejemplo innegable, ¿no?, de qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, yo creo que muy pocas de las personas que vivían ahí tenían visto. Sí, seguramente hicieron conciencia del riesgo y se les olvidó, quizás. Pero también nosotros participamos en que se vaya construyendo y que se vaya incrementando ese peligro que a veces se materializa de una manera tan trágica. Entonces, nosotros lo que consideramos como autoridades, porque también salimos de la sociedad civil, nosotros también salimos del apoyo a la población, no nada más de nuestro país, sino de muchos otros países, en muchos terremotos en donde hemos participado, y lo que consideramos es que gobierno no es suficiente para atender no solo la problemática de la atención de la emergencia, sino de la prevención. Tienen que ir de la mano, sí sociedad civil organizada, sí sociedad civil a pie o población, junto con las autoridades, de todos los niveles, ¿no? Porque a veces no nos queda claro quiénes participan. Nosotros ahora, al frente de una institución gubernamental, de primer contacto como es la autoridad municipal, sí nos enfrentamos a que a veces ni siquiera la gente tenga perfectamente seguro a quién debe de acudir en caso de riesgo, ¿no? Exacto, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos de los ríos que atraviesan Naucalpan, pues obviamente tienen que ver con agua, con CAEM, ¿no? Las peñas a veces están en lugares federales, ¿no? O las juntas de caminos, ¿no?, que luego vienen deslaves, y a los primeros que siempre enfrentamos... El municipio, oye, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy haciendo lo que consideramos conveniente. Pero sí consideramos nosotros que si no estamos de la mano, difícilmente vamos a poder construir eso que desde 1985, como bien lo dices, fue el parteaguas para que empecemos a entender un poquito el tema de la protección civil, y sobre todo que nos quede el asunto de la autoprotección. No, sí es claro, Carlos, porque fíjate que no solamente, ahorita se habla del sismo del 85, el famoso San Juanicazo, ¿no? San Juanis Huastepec también, la explosión. Entonces son temas en que nos han puesto a pensar, como evidentemente bien lo dices, a la gente de a pie, a las autoridades. Sin embargo, yo creo que hace falta todavía mucho camino que recorrer. Un tema muy importante que hemos descuidado, la prevención. No nos prevenimos. Es más, ni en la administración pública, no, bueno, pero es otro tema. Pero vamos, en protección civil no hay una planeación, o sí la hay. ¿Qué ocurre? Porque tampoco no sabemos nosotros qué día vaya a temblar, imagínate. Pues sí. Si supiéramos y que mañana vaya a explotar algo. No, mira, vamos a hacer un pequeño ejercicio de una plática que tiene que ver con esto, Mario. Claro. ¿Tú alguna vez has hecho una evacuación? No. No. ¿Has hecho un ejercicio de simulacro? Sí, lo hemos hecho. Bien. Eso sí. ¿En dónde lo has hecho, Mario? En la presidencia, lo hemos hecho en la calle, lo he hecho en la escuela, Bien. en la universidad, bueno, Bien. cuando estudiaba, ¿no? Y fíjate qué importante es eso, porque a veces cuando vamos a dar estas pláticas en las escuelas, siempre repruebo a los maestros. Porque cuando les pregunto, oye, ¿y tú lo has hecho en tu casa, Mario? Sí. Vaya, bueno, ya no te voy a reprobar a ti, pero... No, yo sí, ¿sabes por qué? Ajá. Porque ha ocurrido, esta vez que tembló, estaba yo en casa y estaba yo escribiendo, yo escribo en las tardes, y se siente el movimiento telúrico, ¿no? Y todos salen en la casa corriendo y se ponen. Yo la verdad, ni lo sentí. Y mi esposa y mis hijos gritando, me está temblando. No, yo salí como si nada, o sea, lo primero que hice fue mantener la calma y salir. Fíjate que acabas de dar un punto exacto en el que tiene que ver con sismos. Los protocolos del antes, durante y después, incluso del CENAPRED, que estamos esperando que en el capítulo sismos puedan mejorar alguna infografía, ¿no? Desde hace muchos años venimos peleando por esa infografía que a veces confunde un poquito a la gente. Pero tú acabas de decir algo fundamental. El 90% de la gente que les damos esa capacitación de qué hacer en caso de sismos no sabe cómo mantener la calma.
No, yo salí tranquilo. Porque a veces mantener la calma en las se da mucho de que Guadalupe o Mario, Sí, Mario, sí. no te preocupes, Sí, cálmate, no, Mario. y yo estaba por acá escribiendo calmado, pues, ya nos agarré mis perritos, ya no salí tranquilo. Entonces, ese es parte de lo... Fíjate qué concepto tan básico manejaste. Mantener la calma. Muchas de las personas no saben cómo mantener la calma. Entran a la histeria. Así es. Entonces, mucha gente dice, oye, yo si estoy en un 9º piso, como sea salgo. Fíjate, a pesar de que les dices, oye, mira, es muy poco probable, porque la gente piensa que uno les debe dar fórmulas mágicas y contundentes o garantías de que si ocurre un sismo y les decimos que hagan un protocolo de repliegue, por ejemplo, si están en un 9º o 10º piso, que se van a salvar, ¿no? O sea, debemos entender que estos protocolos es para minimizar los riesgos que existen. Los avientan por la ventana. O se avientan por la ventana, que fue lo que ocurrió lamentablemente en las Torres Gemelas, o estos asuntos que han pasado en muchos edificios, que les gana la falta de preparación y de entrenamiento y se avientan. Es decir, Mario, nosotros, esta plática que te digo se llama ¿Qué hacer en caso de sismos, mitos y realidades? Esta plática la hemos dado no sé cuántas, quizás miles de veces. Y entonces, antes del 2017, les preguntábamos, ¿no? En México, ¿estamos preparados para un sismo? Y había gente No, pues no, la verdad. que todavía decía sí. Entonces ahí hacía yo la broma, si me permite decir, bueno, sí, entonces, bueno, puede usted salirse, no está obligado a escuchar esta plática, etcétera, ¿no? Sin embargo, en el 2017 nos dimos cuenta que todavía nos hace falta prepararnos como instituciones, con la debida coordinación de autoridades y sociedad civil, porque en un asunto de estos, las autoridades no van a ser suficientes, ya lo vimos en el 85, ya lo vimos en el 2017, pero ¿sabes qué sí nos hace falta? El tener visto cómo puede participar la sociedad civil. Mira, te voy a platicar una anécdota. En el sismo del 2017 yo tenía una obligación como titular de una unidad de protección civil. Afortunadamente en la alcaldía no hubo daños de consideración. Ocurrió un fenómeno raro porque había visitas en casas, en lugares pues sí, de cerca, de casi rurales, ¿no? Entonces, como sabía la gente, algunas, no todas, ¿no? Algunas sí sufrieron daños en sus viviendas considerables, pero otras, como pensaban que se las iban a construir y eran de madera, las tiraban. Entonces ya esperaban el censo, etcétera. Bueno, salvo esas cosas, nosotros nos dimos a la tarea participar como voluntarios después de las 8 de la noche en la búsqueda de las víctimas de los lugares donde se habían caído. A mí me tocó participar, mucha gente me vio como voluntario, no como director de protección civil de una alcaldía, sino como voluntario en el edificio de Tasqueña, en el multifamiliar, en Coquimbo y en el edificio de Álvaro Obregón. Bien, ahí agarré mi herramienta más básica, etcétera, y como voluntario participaba hasta las 6:30, porque a las 7 teníamos que tener digamos, un lugar de concentración de la información de lo que ocurría en la alcaldía. Bueno, imagínate que por una circunstancia personal yo traté de ayudar en el Repsamen, que se volvió como que el epicentro más bien el imán de las noticias. Sí, como Tlatelolco, ¿no? Como lo más catastrófico, que fue verdaderamente duro. Sin embargo, imagínate ver 2 o 3 mil personas haciendo el desastre, con toda la buena voluntad, haciendo un desastre. O llegar una persona con unas cajas, tú no sé si conozcas, yo conozco muy poco de eso, pero con insulina, que si me escucha o si nos ve, se va a acordar de mí. Llegó con 2 cajas de viales de insulina, que porque dijeron en la televisión que había un niño con diabetes. O sea, esa dotación que llevaba era para un hospital. Y para varios días, quizás semanas. Claro. Con una era suficiente. Y yo le dije, oye, pero es que se te va a echar a perder, refrigéralo, ¿no? ¿Y por qué trajiste tanto? Con muy buena voluntad. No, es que dijeron en las noticias que había un niño con diabetes. De ese tamaño fue la catástrofe, no solo derivada del sismo, sino social, que pudimos ver en el Repsamen. Es decir, lo que a nosotros nos hace falta es que sociedad y autoridades y sociedad civil organizada sepamos cuáles son los códigos mínimos para enfrentar este tipo de cosas. O sea, indudablemente tenemos que estar
con la mínima capacitación o con los mínimos elementos para poder salir de una calamidad o de una eventualidad. Y es complicado, la verdad, es complicado, porque ahorita en la plática me voy hacia atrás y digo, sí se ha avanzado, no como se quisiera, pero se ha avanzado. Se ha avanzado y evidentemente la solidaridad de la gente, del pueblo, pues vale mucho la pena, y tocas un aspecto fundamental, la coordinación. La coordinación es fundamental. La gente no sabe, cuando hay una calamidad no sabe a qué autoridad le corresponde. Es como en los delitos, no sabe uno a qué autoridad le corresponde. A mí me asaltaron y el vecino no sabe si es del fuero común, del fuero federal, no lo saben. Para una calamidad, una eventualidad, tampoco lo sabe. Lo que quiere la gente son resultados más allá del tipo de autoridad, y más en este tipo de situaciones, ¿no? Y vamos, y en todo esta situación ver el tema de Naucalpan. Nosotros que hacemos, que socializamos en el municipio, un municipio también con altos signos de riesgo, tiene sus lugares de riesgo. Un atlas actualizado hace como 6 años. No lo sé si todavía esté operando, si funcione o no funcione, si ya evolucionó, si hay nuevas condiciones que se tienen que ver en las actualizaciones de los mapas del riesgo, cuántas zonas de riesgo hay en Naucalpan, cuántos fenómenos perturbadores ocurren más en Naucalpan. ¿Qué nos pudieras compartir, Carlos? Mira, bueno, el Atlas, vamos a centrarnos en el Atlas de peligros y riesgos, ¿saben? Ese es un instrumento que debe servirnos para de ahí detonar muchísimas actividades. Sí, nosotros sabemos que existe, se han venido construyendo a lo largo de los años documentos que tienen que ver con esto. Después de lo del 2017 se enfrentó ahí a una cosa rara que te digo que nos hace falta coordinarnos, ¿no? Una institución federal ponía el dinero y los municipios podían acceder a él, es el último que tú refieres. Esta institución hizo unos lineamientos. Esos lineamientos chocaban con los del Senapred en algún momento. Hasta que se pusieron de acuerdo, pudieron acceder a los recursos para que pudieran los municipios y las alcaldías en su momento estructurar o reorganizar el tema de los atlas de peligros y riesgos. Bien, en Naucalpan sí existe un documento que lamentablemente no pudimos acceder a él cuando entramos a la administración. Nosotros estamos a 2 o 3 momentos, 2 o 3 días de que nos vamos a avanzar en el tema del mapa de peligros y riesgos. Sí hay muchos lugares peligrosos, sí hay peñas complicadas que se nos han dado en Las Manchas, en la Olímpica Radio, en Minas Coyote, y ahí es donde a veces me resulta un poquito raro porque tú sabes que aquí hay varias colonias que se llaman minas, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, si la gente va a construir en Minas Coyote, o Minas Palacio, o Minas Tecolote, pues deberíamos nosotros entender que de suyo es un lugar de riesgo, porque tú sabes que esas minas se excavaban de manera subterránea, eran bancos de materiales, claro, del cual no tenemos mapeado, porque la gente que usufructó ese recurso, pues nunca dijo, oye, yo escarbé aquí o no, hasta que se empiezan a dar los asentamientos como en Ciudad de los Niños, que nos dejaron ahí un problemón con 17 casas a punto de caerse. Hay fallas geológicas. Hay fallas geológicas, pero también hay lugares donde pasan ríos, o hay lugares en donde, por ejemplo, en Chimalpa, ¿no? La gente construye literalmente en las laderas, ¿no? O en Rincón Verde, ¿no? Que ahí empezaron a aventarse el problemita, que tuvimos uno que se complicó mucho ahí en Avenida Las Torres, donde la gente de arriba recibía el agua pluvial y como está en la ladera la desviaba y se la aventaba al vecino, y luego el vecino al vecino, y luego el vecino al vecino, sí, etcétera. Sí. Entonces, al final, pues el arrastre de agua era enorme, ¿no? Son temas complejos que se deben entender y que debe uno ser solidario. Mira, tú hablabas de un concepto muy específico, ¿no? La gente en México, ¿somos solidarios? Por supuesto que sí. A nosotros que nos gustaría, y es una invitación de verdad con mucho respeto a la gente que nos ve y que nos escucha, pues que fuéramos solidarios con nosotros mismos, ¿no? Que si en nuestra casa vemos un contacto en mal estado,
¿Cuándo no revisamos? ¿Cuál fue la última vez si tenemos gas LP? ¿Cómo podemos hacerle para saber que nuestro tanque esté en buenas condiciones, nuestra tubería? ¿Cómo podemos hacer nuestro plan de emergencia? Siempre hemos escuchado, fíjate, que las maletas de emergencia, que tu plan familiar de protección civil, y de verdad cuando les preguntas, a ver, ¿ustedes tienen un botiquín en su casa? No. No, o sea, tienen una caja con medicinas caducas de las enfermedades anteriores, ¿no? Entonces, De las que sobran. de las que sobran. Entonces, si no empezamos a asumir esa corresponsabilidad, porque decimos nosotros de suyo, oye, ¿qué es lo más importante en tu vida? Mi familia. Y cuando nos preocupamos, fíjate, te voy a decir algo. No, pues sí, sí. Hay un elemento fundamental, extintores, ¿no? Esos se compran para que ojalá y nunca los ocupes. Pero que si se da un fuego en tu casa, puedas atenderlo para que no pierdas todo tu patrimonio, para que no salga lesionado tu familia. ¿Qué de las personas que nos están viendo? De verdad no les voy a hacer un examen, ¿no? Claro. Pero ¿qué de las personas tiene un extintor en su casa? Yo cada que doy pláticas que tienen que ver con protección civil y vienen unas fechas secas, el Día de la Madre, regalen un extintor. El Día del Padre, pues un extintor. No, pues no, al Día de la Madre les dan una plancha, ¿no? ¿Y sabes cuánto cuesta un extintor? Un poco más, un poco menos que la entrada a un cine de los bonitos cines que hay aquí, no voy a golear, palomitas y refresco con tu pareja y 2 niños. Sale un poco menos barato. Y a veces este tipo de cosas no las vemos en la casa. No tenemos botiquines, no sabemos dónde vivimos. No tenemos rutas de No evacuación. tenemos rutas de evacuación. Ahorita que hablabas de las laderas en Naucalpan, pues la gente Barrancas. escarba los taludes, ¿no? Es increíble, ¿no? La gente ve los taludes a 45 más o menos estable, los escarba para hacer el terreno más amplio abajo. Y los de arriba, pues como no tienen un sistema de alcantarillado, porque son zonas irregulares, ¿a dónde crees que eche el agua? Al talud. Sí, Y eso lo sí, sí. desestabiliza y luego va con nosotros, no, oye, ¿qué va a hacer protección civil? A ver, protección civil. De una vez les decimos, en este tipo de cosas sí evaluar riesgos, sí los puede apoyar técnicamente, sí puede evacuarlos, esa es una atribución que tenemos en caso de riesgo evacuarlos, pero no construye muros de contención. Yo platicaba en una expo que se llama Expo Latam, Smart City en Puebla, que me invitaron a dar una plática de resiliencia, y decía el especialista de resiliencia que las personas que viven en esos lugares de riesgo ven el tema del peligro de una manera cotidiana. Y de ahí se me ocurrió una idea que se las quiero compartir. Esos lugares donde la gente de escasos recursos se va a vivir son lugares un poco más caros que si se fueran a lugares de alta capacidad económica como Lomas Verdes o como Polanco. ¿Sabes por qué? Porque si unas 4 casas viven en un talud que se está viniendo abajo, para estabilizar ese talud cuesta 15, 20 millones de pesos, ¿sabes? Es decir, Sí, sí, sí. y la gente quiere que se construyan esos muros de contención en los taludes y cambiamos un poquito la dinámica. Yo en muchos casos, no en todos obviamente, pero muchas de estas personas equivocan el tema de irse a vivir al lugar más barato, porque a la larga es muy caro y a veces es tan caro como el que puedan perder su vida o los pocos bienes que tengan. Es decir, nosotros lo que necesitamos, que es la invitación ahorita, es que asumamos la conciencia de que si nuestra familia es lo más importante y nuestra propia seguridad, trabajemos en ello de manera cotidiana. Trabajemos en ello y que una vez que construyamos eso, fíjate, hablando de construirlos, tú seguramente eres una persona de costumbres, como Sí. todos nosotros. ¿Vas al mismo súper? ¿Sí o no? Sí. Bien, al mismo cine. ¿Pasas a tus perros por las mismas calles? Ahorita Sí. que escuché que tienes mascotas. Sí. Bien, casi todos se duermen en la misma cama y con las mismas personas. Casi todos, no digo que... Sí, sí, la gran Cierto, mayoría. la gran mayoría. La gran Yo mayoría. en mi caso sí. Yo también. Ah, bueno. Resulta ser que cuando nosotros vamos a esos lugares comunes, vamos al mercado o vamos al supermercado, como sea, difícilmente perdemos segundos para saber en dónde están las salidas de evacuación. Fíjate, y nos lleva unos pocos segundos, ¿eh? Es decir, no, aunque nosotros digamos que nos vamos preparando, cuando nos toca el asunto de tomar decisiones o de tomar acciones, ahí es cuando le decimos, es que la autoridad no nos ayuda, ¿no? Es que no hay buenos protocolos, es que no actúan a tiempo. Imagínate nosotros si en Naucalpan toco macopano, ¿qué es esto, mi Sí. hermano? No, madera. Ah, toco madera, no, ¿cierto? No, era de sí. Toco madera,
Pero quiero decirte algo, o sea, si ocurriera algo en Naucalpan, una vez nos hicieron una proyección en Chile de qué era lo que ocurriría de ese famoso 8.1 que durara más de 45 segundos en las costas de Guerrero. Ni todos los rescatistas ni bomberos de muchas partes de Latinoamérica que vinieran a ayudar, supongamos y hagamos el esfuerzo de que fuéramos organizados, seríamos suficientes, ¿sabes? Es decir, no, el mensaje es: no necesitamos más rescatistas, no necesitamos más ambulancias en Naucalpan, no necesitamos más bomberos, no necesitamos más gente que evalúe riesgos, necesitamos hacernos corresponsables, necesitamos menos víctimas si ocurriera un tema así. Y hacer conciencia, Carlos, hacer conciencia, ¿no? Tú bien lo decías, cómo hemos llegado a sentarnos en lugares no aptos para la vivienda. Hablabas de las minas, el famoso traspatio de Huixquiluca en la parte de Las Manchas. Las Manchas, lo que es la colonia Vicente Guerrero, ¿no? Allí ves las peñas y ves cómo están aventando todo el agua. De allí de Bosque Real. Caray, ¿no? O sea, dices, ¿qué onda, no? Por eso yo decía cuando iniciamos la plática, ¿qué fue primero, la gallina, el huevo? En el tema de la creación de las colonias populares, en donde Naucalpan ya se fabelizó, lo he dicho en diferentes momentos, se fabelizó, la gente vive en el hacinamiento, y sí sale más caro, sale más caro el comprar barato, a la larga sí es más caro. Sí es más caro. Naucalpan, pues, diferentes puntos de riesgo, zonas de riesgo, puntos rojos, enfrentamos inundaciones, nuestros ríos siguen siendo sucios, el río Hondo, río de los Remedios, San Lorenzo, no, unos ríos asquerosos. Allí vemos que de todo jalan, ahí van arrastrando hasta cadáveres, el perro, muebles. Una vez me encontré una sala que dije, a ver si está buena. No, pero allí, o sea, iba de ahí todo, iban los remedios, ¿no? Pero imagínate cuánta gente hay, las principales calamidades en Naucalpan, zonas minadas, hay zonas minadas, Barrancas, San Mateo, unos que viven abajo de, no sé, la verdad que es difícil. La verdad muy que es difícil. Luego, ¿cuánta gente no vive sobre ductos de Pemex? Así es, o que, fíjate, tiene un árbol en su casa, ¿no? Entonces, como las ramitas les empiezan a hacer ahí basura, las empiezan a cortar de abajo hacia arriba, y hacen un fenómeno en los árboles que se llama cola de león, que son los árboles más peligrosos que existen. Porque todo el follaje se concentra en la parte alta y crecen 15, 20 metros esos árboles, y con los aires, pues obviamente no tienen ni la estabilidad ni el soporte, ¿no? No, y la parte de abajo, ¿no? Las raíces. Así es. Y cuando se caen esos árboles, siendo árboles de las propiedad de las personas que lo sembraron ahí hace décadas, oye, es que no hicieron nada, ¿no? Y nos enfrentamos, y de verdad no es queja, les doy este asunto de parte de la autoridad. Oye, es que hace mucho que llamamos a Protección Civil. Sí, ¿a qué número? Fíjate. O los escritos, presentamos muchos escritos, a ver, préstamelos, ¿no? Algunas personas obviamente sí. Pero bueno, creo que lo que nosotros debemos hacer es que si ese tipo de cosas, esos elementos que tenemos, no los podemos manejar, de verdad, hagamos una conciencia. De verdad es importantísimo que nosotros asumamos esa responsabilidad, porque imagínate con, ¿qué te diré?, 180 guerreros y guerreras que tenemos en la Coordinación de Protección Civil. ¿Tú crees que es suficiente? Una población de 850,000, no, pues no. Más la que circula, más la gente que viene a los lugares, a Tlatilco, al Ceblanco a trabajar, imagínate el volumen de personas que hay. El metro 4 caminos, ¿no? Y ¿sabes qué? Hablando de eso, ahorita que hablé de mis compañeros paramédicos, fíjate qué tristeza me da, tenemos recursos bastante limitados, por supuesto que sí, como en todo el país yo creo, ¿no? ¿Sabes qué tristeza me da? Que además de que mis compañeros, hablando de la pandemia, ves lo terrible que ha sido, todos salieron contagiados, ¿eh? Sí. Y nosotros hemos atendido a más de 1,600 personas en Naucalpan, que creo que deberíamos de verlo a nivel nacional. Deberíamos de verlo a nivel nacional para que veamos el alcance de esto. Pero fíjate otra cosa importante, ¿tú crees que no me da tristeza que mis paramédicos van a atender a muchachos alcoholizados a las 2 de la mañana en motocicleta?
¿Dónde existe una correlación? Porque esos muchachos... No, y con el riesgo de que los madrien, que los quiten la bicicleta. Así es. No, en serio, porque está también bien peligroso en la noche. Yo creo que ahí sí, ¿no? Hasta estaba pensando, híjoles, ojalá y pudieran llevarse aunque sea el calificador, ¿no? Para ver que tengan una consecuencia de esos actos. Porque a veces nos quitan esos recursos y yo a mí me gustaría, afortunadamente creo que no ha ocurrido, pero imagínate quitar esos recursos para que personas que realmente lo necesiten lo tengan. Es complicado. Si me lo permites, quisiera yo decirles que hemos tratado de hacerlo. No, obviamente es cuestionable. Hemos tratado de hacer todo lo que podemos a nuestras máximas capacidades y yo me siento de verdad muy orgulloso porque es el mejor trabajo que he tenido en lo largo de mi desarrollo profesional. Mi formación es de abogado, tengo 2 especialidades en Derecho, pero créeme que esto es una manera de vida. Y a mí lo que creo que ha ocurrido es que hemos podido, ya sea en la atención de emergencias y en las prevenciones, pues sí tratar de salvar las vidas. Que no podemos solos, así es. Que Naucalpan es un gran lugar para vivir, claro que sí. Que hemos tenido la oportunidad de sacar adelante muchos temas y muchas tragedias que hemos visto, que hemos sido testigos también. Pero su director no solamente es un director de escritorio, su director se ensucia las botas, su director está ahí cuando los compañeros necesitan, cuando han estado enfermos, pues creo que si no tenemos ese granito de solidaridad con nosotros mismos, esto no va a permear en lo que queremos. ¿Listo? ¿Qué estás realizando hoy con los deslaves? Mira, lo que nosotros estamos haciendo, sobre todo en el tema de los deslaves, es, sí identificamos dónde están los deslaves y sobre todo les decimos a la gente que sí vive en un lugar de riesgo, qué es lo que necesita para dejar de tener ese riesgo. Y sobre todo ha tenido que ver con el 80% de los deslaves es por sus propios drenajes que nosotros consideramos caseros. Entonces sí les notificamos que están en riesgo, no podemos resolverlo de una manera mecánica, una mitigación de riesgos, construir taludes, muros de contención es difícil, pero sí es muy importante que sepa la gente que este tipo de cambios de meter tuberías de PVC en los taludes es bastante peligroso. ¿Qué es lo que nosotros hemos tratado de hacer? Enseñarles cómo reaccionar en caso de una lluvia. ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer? Es organizarlos y ver cómo pueden ellos atender la emergencia en lo que nosotros llegamos y que sobre todo ponderen el hecho de que si se quedan a vivir ahí bajo una lluvia pertinaz, pues puede ser peligroso. Es decir, mucha de la gente está ahorita consciente de que sí viven el riesgo y nosotros agotamos ese tema legal de decirles, oye, tú vives en un lugar de riesgo y evacúa, pero también debemos ser conscientes, exacto, que es un tema difícil porque yo no conozco un programa de gente en riesgo eficiente que pueda complementar este tipo de circunstancias. Oye, Carlos, estamos ya como para ir cerrando la entrevista. ¿Qué le quisieras decir al público, a nuestra audiencia, a la gente que nos sigue en Naucalpan? ¿Qué le quisieras decir? Pues que ha sido desde el primer minuto hasta ahorita un honor el servir en Naucalpan, porque créeme que ha sido una grata experiencia constructiva. No solamente he venido a aportar lo que hemos construido desde las explosiones de Guadalajara en atención de emergencias hasta ahorita, que de cotidiano lo hacemos, pero que ha sido una grata experiencia y que me llevo el orgullo de que en lo íntimo, ni siquiera que me lo reconozcan, sino en lo íntimo que hemos tratado de hacer lo mejor que hemos podido y que en Naucalpan tienen bomberos, paramédicos, personal de protección civil, que todos los días está trabajando intensamente a costa de su salud, a costa de su vida, por el beneficio de la gente de Naucalpan. Pues Carlos, pues me dio mucho gusto el que hayas compartido una mesa más de diálogo en el programa Veamos México y nos estaremos viendo para la próxima. Gracias, Carlos. A la orden y muchas gracias, Mario.